Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos a hablar sobre fertilización. Vamos a hablar también, es una duda que tiene la gente, yo también la tenía, y para dejar un poco claro esto, del tema del nitrógeno, viene de varias formas. El nitrógeno viene en forma de urea, que suele ser la más económica, pero ahora vamos a ver unas cositas ahí. Por ejemplo, ahí estamos viendo que viene de manera... a ver aquí que veo un poco. Ahora estamos viendo este que viene de manera nítrica y viene amoniacal. El otro era amoníaco, que no lo pude ver bien. Amoníaco. Este viene nítrico un 5% y nitrógeno amoniacal un 7%. A ver que enfoquemos el otro que se me fue. Me parece que era de forma... El otro era urea. Forma ureico y forma amoniacal seguramente. No, hay algunos de los abonos que yo utilizo. Estos son granulados. El otro es de liberación, este es liberación media, el otro es liberación normal, rápida, diría yo. Tampoco es el... Sí, urea y amoniacal. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las tres formas de cómo viene el nitrógeno. Vamos a hablar un poco de ellas. Bueno, antes de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que llega a este canal, que se suscribe, que da like, que deja su comentario, sobre todo a la gente que comparte los vídeos. Decir también que hago consultas personalizadas, hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, en un comentario, para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, gente que se está, que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, para informarle qué tipo de abonos tiene que poner, cualquier cosita de esta. No sería gratuito, pero sería por un precio económico. Cualquier cosa me escribís al WhatsApp. Bueno, vamos con esto del nitrógeno. La urea. Ahora vamos a ver unas tablas aquí. Ahora que la veamos. Vamos a decir que la urea es de más lenta absorción. El amoniacal, amoniacal es el de liberación más media. Y el otro, el nítrico, ahí lo estamos viendo, mira, por ejemplo. Los que vienen de forma nítrica, como venía el otro, que venía nitrógeno nítrico y nitrógeno amoniacal. Pues el nítrico es el que más las plantas más fácil lo absorbe, es el nítrico. La urea se tiene que descomponer. Podéis ir leyendo esto mientras me escucháis. Ahí ahora lo vamos a explicar un poquito. Bueno, vamos a explicar esto un poco, a lo rápido. Mira, la urea. Urea te viene en forma de urea sola o sulfurea. Cuando viene o sea, sulfato de amonio. Los sulfatos es que viene mezclado con azufre, ¿vale? Que es un nutriente que también necesita la planta. Lo que en tierras ácidas tenemos que poner pocos sulfatos, solo para cubrir los requerimientos de azufre, porque mucho sulfato en la tierra acidifica el suelo, o sea, lo pone más ácido, para que lo tengamos en cuenta. El amonio, viene sulfato de amonio, fosfato amónico, fosfato diamónico. Los fosfatos son fósforo, nitrato de amonio. El nitrato viene nitrato de amonio, nitrato potásico, muy común, nitrato cálcico, muy común. La volatilidad, la urea. La urea es muy volátil. La urea se recomienda poner mezclada con agua en fertirriego, fertirrigación se llama, o sea, por ejemplo, con una abonadora, con esto. No al voleo, no es polvorearla, suele venir en forma de grano. No es recomendable espolvorearla porque con los rayos del sol se evapora, es muy volátil. Muy volátil significa que se evapora. Se evapora, se libera, llega con la luz, se vuelve gas y pasa al aire. Y obviamente la planta no lo absorbe. Cuando vaya a caer una lluvia para que lo absorba, ya no hay nitrógeno. Entonces la urea hay que ponerla en fertirrigación o enterrarla un poco con la tierra. Después el amonio. Aquí no lo pone, pero el amonio, vamos a decir que es una liberación. A ver, la urea, lo que pasa es que la urea se tiene que transformar a amonio y después el amonio se tiene que transformar en nitrato para que la planta lo absorba. ¿Veis? Entonces la urea tiene que pasar a amonio y pasar a nitrato. Son dos pasos que, por ejemplo, el amonio solo tiene que pasar a nitrato. Eso es por un proceso que pasa en la tierra, para que lo entendamos así a lo rápido, para no entrar mucho en materia. A ver, aquí sí te lo...
Mira, los nitratos se disuelven en agua, se mueven en el suelo y son fácilmente... Los nitratos, lo que estamos hablando, el nitrato es muy fácil de absorber. Son fácilmente absorbidos por la planta cuando se encuentran al alcance de las raíces. Pero ¿qué pasa con los nitratos? Que todos pasan a ser nitratos para que la planta los pueda ser absorbidos. El amoníaco y el amonio y la urea pasan a ser nitratos. Se hacen una transformación en el suelo y pasan a ser nitratos para que la planta los pueda absorber. Pero el nitrato, por ejemplo, cuando compramos un abono de estos que viene en nitrato ya, lo que pasa es que se lixivia mucho. Como estamos viendo ahí, lixiviarse significa se lixivia poco, se lixivia poco, la urea se lixivia poco, pero se volatiliza mucho. O sea, cuando llueve no se retiene más con la materia orgánica, el amonio también se retiene más con la materia orgánica. Eso no significa que si llueve, ya sabemos que si llueve mucho, y no tenemos un abono de liberación lenta, de estos granulados de liberación lenta, todos son arrastrados a capas más profundas y nuestro abono no va a ser utilizado. Más que nada también porque las raíces del aguacate pues sabemos que son, la mayoría son superficiales. Entonces, para que tengamos todo esto en cuenta. El amonio es el que menos se lixivia, ahí lo estábamos viendo, porque se retiene más a las partículas de materia orgánica. Vale, lixiviarse significa eso, que cuando regamos en exceso o cae mucha agua en exceso, el abono se va a capas más profundas de la tierra donde no están las raíces y estamos botando el abono y el dinero. Pero puede lavarse o lixiviarse en exceso con la lluvia, esos son los nitratos, especialmente en suelos con texturas gruesas o arenosas, lo normal. El amonio es soluble en agua. Este se adhiere a las partículas de arcilla y materia orgánica, similar como el hierro se adhiere a un imán, evitando la pérdida de lixiviación. ¿Vale? El amonio es bastante recomendado. Una vez en el suelo, los microorganismos convierten el amonio en nitrato. ¿Ves? Para que la planta lo pueda ser absorbido, tiene que pasar a nitrato, si no, no va a ser absorbido. Este proceso se conoce como nitrificación. Y la urea, que es muy común, es la forma de fertilizante nitrogenado que lleva un proceso antes de que pueda ser absorbido por las plantas. Las enzimas de ureasa del suelo convierten la urea en amonio, el amonio reacciona con el agua, forma amonio, puede ser absorbido por la planta. El amonio también puede ser un poco absorbido por la planta, pero como más va a ser absorbido es en forma de nitratos, ¿vale? Es como más va a ser absorbido. Lo que estaba diciendo antes. Al igual que los nitratos, la urea se disuelve en el agua del suelo y se puede lixiviar antes de que se convierta de forma amoniacal. La conversión de urea a amoníaco toma unas horas cuando la humedad del suelo es favorable para la planta. Una parte de la urea se volatilizará o se escapará en forma de gas y otra parte reaccionará con la humedad. Formará amoníaco forma amonio, bueno, para no liarnos mucho, amoníaco, amonio, viene a ser lo mismo, casi lo mismo, el cual no se moverá del agua y no se perderá en el aire. Bueno, el resumen, para no hacer el vídeo muy largo, la urea tiene que pasar a amoníaco y después a nitrato. En amonio ya puede ir la planta absorbiendo algo, ¿vale? Pero después se va a seguir transformando a nitrato, que es donde la planta mejor lo va a absorber. Entonces, por eso la urea es un poco más lenta, la urea, de forma de nitrógeno, porque tiene que pasar a amoníaco y después en amoníaco ya empieza a absorber un poco y después a nitrato. Entonces, para que veamos más o menos, cuando nosotros compramos un fertilizante, como estamos viendo antes, si trae urea, va a tardar un poquito más en ser absorbido por la planta, pero un poco más no es mucho, eso son unos días nada más. El amonio también, liberación media, pero que también va a ser rápido. Y los que vienen en forma de nitrato ya es nada más mandarlo en el agua del riego, al par de horas la planta ya lo está absorbiendo. Estos que dijimos de nitratos. Los nitratos, que son los más rápidos que se absorben. Bueno, no quiero hacer vídeo más largo. Espero poder haber dado a entender un poquito el tema este de la urea, de los amonios. Ahí tenéis la tabla para que veáis un poco
los más que se volatilizan, los menos. Y acordaos eso, de que la urea está bien, es económica, pero tenemos que ponerla diluida en el agua de riego. No sirve para espolvorearla así, esperar que caiga una lluvia, porque vas a perder todo el abono. En todo caso, tendrías que enterrarla un poco para que no se volatilice, para que no pierdas, para que no se convierta en gas y se pierda en el aire y pierdas el abono. Bueno, espero haber compartido buena información y un saludo.